Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por su elección para dirigir estas importantes labores. Cada vez más solos. De nuevo un desplante en un foro internacional. El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Venezuela participó en una sesión de la Comisión de Narcóticos de la ONU en Viena, en Austria, pero con pocos interlocutores. Más de 50 delegados internacionales abandonaron el recinto durante la intervención de Jorge Arreaza. En el más reciente gesto de rechazo al ministro madurista, participaron los representantes de países europeos y americanos, entre ellos los miembros del Grupo de Lima. El pasado 27 de febrero, recordemos, una veintena de gobiernos expresaron su rechazo al ministro Arreaza en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de forma similar, cuando abandonaron el salón justo en el momento en que el delegado de Nicolás Maduro ingresaba a este lugar. Y es que el apoyo internacional es lo que justamente está perdiendo el régimen venezolano, incluso en los organismos multilaterales regionales, que nacieron bajo el impulso de Hugo Chávez. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció la salida de su país de la Unión de Naciones Suramericanas de UNASUR, así como el pedido de la devolución del edificio que alberga la Secretaría General de este organismo en las afueras de Quito. Con el abandono de Ecuador, el bloque, que en principio estaba integrado por 12 naciones, quedó reducido solo a 5: Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR. En esa misma línea, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que los regímenes de Maduro y de Ortega pueden irse despidiendo de sus aliados en El Salvador. La declaración de Bukele fue emitida durante una ponencia del mandatario en las instalaciones de la Fundación Heritage en Washington, D.C. En el caso de Ortega y Maduro, pueden irse despidiendo de sus aliados de El Salvador. Nos acompaña a esta hora Diego Arria, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Embajador Arria, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Dania. ¿Cada vez más solos, doctor Arria? ¿Cada vez más aislados? Cada vez más aborrecidos, cada vez más condenados, cada vez más repudiados. Ese es realmente el resumen de lo que hoy vive el régimen, del narco-régimen del narco Maduro. Y eso se está convirtiendo cada vez en un proceso, como tú lo indicas, de estrangulamiento por los países más importantes del mundo. Ahora, este tipo de actos, abandono de salas en foros de la ONU, por ejemplo, ¿es algo común? No, yo recuerdo muy pocos. Recuerdo algunas veces que, por ejemplo, cuando hablaba de Irán, se levantaba el representante de los Estados Unidos o viceversa, pero de allí no pasaban. El repudio en el Consejo de Derechos Humanos, el otro día, el que funge como representante de Venezuela, fue realmente dramático. El hecho hoy en el Consejo de Derechos Humanos, en el Consejo sobre la Oficina de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, es muy importante, Daniel, porque justamente es el organismo que trata sobre el control de drogas en el mundo. Y el que va a hablar es justamente el representante del narcoestado más importante de América Latina, que es Venezuela. Te imaginarás tú la reacción. Era realmente irónico que el representante de los narcotraficantes venezolanos fuese a hablar justamente en el organismo principal de las Naciones Unidas en materia de drogas. El abandono de Ecuador de UNASUR y la solicitud del edificio donde operan las oficinas era más o menos la crónica de una muerte anunciada, doctor Arria. Así es. Bueno, veo que el presidente Lenín viene
afianzando su posición del lado justamente de los países que gobiernan en democracia, a diferencia de su antecesor. Y esto va apuntado también a la iniciativa del presidente Piñera, que como sabes es crear un organismo distinto, no burocrático a lo que UNASUR ha sido. ¿Qué peso puede tener UNASUR con solo 5 países alineados, identificados con el régimen de Maduro? Es decir, Bolivia, Surinam, Uruguay, Guyana y la propia Venezuela. El destino que tienen es el olvido absoluto. No juegan ningún rol dentro del escenario internacional. No son respetados por nadie. Y ahora que el régimen venezolano no tiene los recursos para financiarlo, se extinguirán muy rápidamente. Se extinguirán tan rápidamente como está extinguiéndose el narcorrégimen de Maduro. Embajador, ayer nos quedó claro que por un lado se apertura una investigación contra el presidente interino Juan Guaidó y por el otro se ha solicitado también un antejuicio de mérito. En definitiva, lo que está detrás es la amenaza de detener a Juan Guaidó. ¿Se atreverán? Yo creo que se quedan justamente en amenazas. Ese paso del narcorrégimen sería, yo creo, fatal, sería el último de sus actos, por muchísimas consideraciones. Yo creo que no pasan de ser amenazas. De hecho, yo sugerí hoy que el presidente Guaidó debería ordenar la detención de Maduro e incluso hacer como hacen los países cuando buscan a criminales, ofrecer hasta una recompensa. Yo sé que evidentemente no lo van a apresar hoy, pero yo creo que hay que dictar acciones y órdenes que puedan en un momento dado ser ejecutadas por aquellos que crean que llegó el momento realmente de ponerle fin al narcorrégimen. Ahora, fíjese una cosa, si lo apresan es malo y si no lo apresan también, porque hay afectos, digamos, al régimen de Venezuela que piensan que esto es una debilidad. Sí, hay una cosa importante. El propio presidente Guaidó, antes de irse a Colombia, dijo: la mejor muestra de que no hay gobierno es que yo sigo en libertad. Claro, se estaba refiriendo a que el gobierno era el de él. Y para el régimen, tomar el paso de apresar al presidente legítimo del país, que tiene un apoyo universal casi de los países más importantes del mundo, es realmente un atrevimiento muy serio, que yo creo que marcaría para mí el final de este capítulo terrible de la historia de la tragedia venezolana. Doctor Arria, como siempre, un gusto tenerle. Gracias por acompañarnos comenzando el programa de hoy. A ti, Dani, muchas gracias. Muy buena tarde para usted. 5:17 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa de este día. Es noticia el número creciente de países que han decidido vetar a Boeing. Las autoridades aeronáuticas de Panamá y México suspendieron temporalmente las operaciones de los aviones 737 MAX 8 sobre sus espacios aéreos, luego del siniestro de la aeronave similar en Etiopía, donde murieron, recordemos, 157 personas. Colombia, Estados Unidos, naciones de Europa y China también han adoptado esta medida que suspende los vuelos por preocupaciones de seguridad. En total, 50 países han dejado en tierra o han prohibido las operaciones de estas polémicas aeronaves. Es noticia el video del terror vivido ayer en Brasil. Las autoridades han revelado las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la escuela, que fue escenario de un tiroteo. En las grabaciones se aprecia a los 2 autores del ataque armado ingresar al centro educativo. Los agresores dispararon contra todas las personas que se cruzaban en su camino. En la secuencia se aprecia cómo los estudiantes huyen de las balas. La masacre deja 10 muertos, entre ellos los autores del ataque, que eran exalumnos de la escuela y que posterior a esto se quitaron la vida. Es noticia la declaración de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, difundida en redes sociales, en la que acusa al sistema judicial de ser causante de la enfermedad de su hija Florencia Kirchner. Según la exmandataria, la persecución que tilda de feroz a ella y a su familia ocasionó los problemas de salud de su hija
Florencia está involucrada en varias causas judiciales que incluyen a la propia Cristina y también a Máximo Kirchner, porque figuraba en los directorios de diversas empresas familiares denunciadas por presunto lavado de dinero. En la grabación anuncia que hoy realizará un viaje a Cuba para iniciar un tratamiento. Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Es noticia en Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han acordado retomar las negociaciones para superar la crisis que comenzó en abril de 2018. Según un comunicado publicado por la Alianza Cívica, para poder volver a sentarse en la mesa se estableció la excarcelación de un grupo de manifestantes presos, que fue programada para este viernes. El informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Este lunes se retomaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, algunos sectores como el movimiento campesino, estudiantes universitarios y organizaciones sociales no se van a sentar en la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los prisioneros políticos que, según organismos de derechos humanos, superan los 700. Sigue la represión, sigue el asedio, sigue la persecución y siguen los asesinatos. Entonces nosotros como sector estudiantil consideramos que nuestra estadía dentro de las negociaciones no es lo que representa el clamor del pueblo. A través de un comunicado, el gobierno de Ortega informó que liberarán a un grupo considerable de opositores. La excarcelación de los presos significa que van a ser puestos en libertad bajo las diferentes medidas que ha utilizado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Van a ser puestos en esta, no es una libertad completa, simplemente es lo que ya conocemos, ¿no? La liberación bajo casa por cárcel, régimen domiciliar y todos estos términos jurídicos que se establecen. Un representante de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos participó en la negociación de este jueves para brindar acompañamiento a los interlocutores como parte del interés del organismo para poner fin a la crisis sociopolítica. Es noticia España, donde la precampaña electoral y hasta ahora la mayoría de las encuestas dan como favorito al Partido Socialista del actual jefe del gobierno. Pedro Sánchez ya está recorriendo gran parte del país para intentar sumar apoyos. La oposición lo acusa de utilizar las instituciones para salir favorecido en la contienda del próximo 28 de abril. En medio de críticas y denuncias, avanza en España la precampaña electoral de cara a las próximas elecciones generales de este 28 de abril. Pedro Sánchez está combinando su gestión de presidente y candidato y ya está recorriendo el país para intentar motivar a los votantes, pues espera que la gente no se confíe y salga a votar. En las pasadas elecciones generales hubo un 30.6% de abstención. De su parte, el principal partido de la oposición, el Popular, también busca motivar a sus posibles nuevos votantes, recordando el apoyo que recibió Sánchez para llegar al poder. Que la verdadera encuesta que vale es precisamente la del 28 de abril. Y que ese 28 de abril demos una lección y demos la espalda como sociedad a aquellos que entienden la política como crispación, confrontación e insulto. Con aquellos que por primera vez votan, los jóvenes, con otros que estaban en la abstención pero que ahora dicen, oye, yo no quiero seguir en esta pesadilla en la que Torra manda en España, yo no quiero que dependa de los batasunos lo que tiene que pasar en mi nación, yo no quiero que la política económica la marquen los que ayudaron a que Venezuela cayera en una dictadura, no. Una de las últimas encuestas de intención de voto presentada estos días fue la del periódico El Español, elaborada por la empresa Sociométrica. En ella, el Partido Socialista ganaría con un 27.6%, seguido del Partido Ciudadanos con un 17.8%. Luego, en tercer lugar, el Partido Popular con 17.5%. En cuarto puesto, Unidas Podemos con 14.1%. Y en la quinta posición, el partido de ultraderecha Vox con 12.1%.
La campaña electoral comenzará oficialmente este próximo 12 de abril. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, @NTN24, @NTN24VE, con información focalizada en Venezuela, mi cuenta @IdaniaChirinos. Los leo. Son las 4:32 minutos, hora Quito, en Ecuador. 5:32 minutos en la costa este de los Estados Unidos. El Senado aprobó la resolución que anula la emergencia declarada por el presidente Donald Trump para conseguir fondos que permitan la construcción del muro en la frontera con México. Fueron 12 legisladores republicanos los que se sumaron a la iniciativa demócrata en contra del mandatario. En Washington, Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Idania, solamente una palabra define lo que ha pasado en el día de hoy en el Senado de los Estados Unidos, y esa palabra es la de sorpresa. No porque haya pasado la resolución, sino simplemente por el margen con la cual ha conseguido la luz verde en la Cámara Alta de los Estados Unidos. Para que tengan una idea, horas antes de la votación se conocía que hasta 5 senadores republicanos iban a votar a favor. El resultado final es que hasta 12 han votado a favor de esta resolución. La razón que ellos argumentan es que no quieren que el presidente Donald Trump abuse del poder ejecutivo, porque consideran que no puede abusar este poder para desviar los fondos destinados al Departamento de Defensa para así poder financiar su promesa de campaña, que es construir el muro en la frontera con México. ¿Cómo ha reaccionado el presidente Donald Trump? Durante todo el día había advertido que iba a vetar, y tras conocer el resultado de la votación, pues ha vuelto a insistir en la palabra veto. Veto. ¿Qué escenario se presenta ahora? Bien, ha dicho el presidente que lo va a vetar. No obstante, aquí no se acaba el tema, porque las dos cámaras del Congreso, tanto la baja, la Cámara de Representantes, como la Cámara Alta del Senado, tienen potestad de vetar el veto, es decir, de anular esta decisión de Donald Trump si consiguen, eso sí, 2/3 de los votos. Horas antes de la votación, esa cifra de conseguir hasta 66 senadores que voten a favor de anular el veto parecía bastante improbable. No obstante, dado el resultado de la votación, en el que 59 de ellos han votado a favor, es decir, harían falta solamente 8 más, ahora parece más probable. Creo que el mensaje debe ser, y espero que se reciba con ese espíritu, es que este era un conflicto de conciencia para los miembros. Yo creo que él tiene la autoridad legal y constitucional de hacer lo que hizo. Creo que existe una crisis en la frontera humanitaria y demás, y que la declaración de emergencia es correcta. Yo estoy tranquilo con esa posición, pero no todo el mundo lo está. Se trata de la separación de poderes, y creo que existe una preocupación sincera que tienen los miembros del Congreso, y espero que el presidente comprenda que no se trata de él, no se trata de política, sino de nuestra Constitución, de la separación de poderes, y ahí es donde se basa la diferencia. Y espero que podamos obtener el dinero que él necesita de las maneras más tradicionales. Y ahora llegará el turno de las interpretaciones. ¿Cómo leer este resultado? Pues son muchos los que consideran que esto es un gran varapalo político para el presidente, porque en el fondo el mandatario se va a ver obligado a vetar una resolución que inició en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara Baja, con el apoyo demócrata, que llegó al Senado con el apoyo demócrata y al que se han sumado los propios miembros de su partido, con lo cual veremos cuál es el impacto y el coste político para el presidente. Ese es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, gracias por la información. Nos acompaña hasta ahora Hernán Molina, él es analista político. Señor Molina, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Yo voy a comenzar precisamente con esa pregunta que dejaba en nuestra periodista al aire, ¿no? ¿Cuál es el costo político para el presidente Trump? Es decir, ¿es un golpe a su autoridad cuando sus propios senadores son los que votan en contra de lo que él está proponiendo? Bueno, en realidad es una minoría del Partido Republicano, de los senadores del Partido Republicano que han votado con los demócratas. Yo creo que es un golpe político certero y muy claro, pero también hay que entender que en política uno pierde o gana en base a quién uno lo vota, y con esos votos se mantiene en el poder. La base de Donald Trump está con él, no se mueve, es una base que no ha crecido demasiado, yo creo que se ha achicado, pero tampoco tanto. Entonces,
para él esto lo va a usar como una ofensa hacia él, pero también una ofensa a esa misma base que lo apoya. Entonces, creo que el costo político es importante, pero también hay que medirlo en las consecuencias electorales que esto puede llegar a tener en 2020 durante las elecciones. Todavía falta mucha agua por correr bajo el puente. Esto obviamente es un golpe, pero el presidente se va a recuperar de esto. Claro, pero Leo, por ejemplo, y decía, cuando hablo de golpe político, hablo de cara a su propio partido, ¿no? Senadores como Marco Rubio, por ejemplo, que han estado al lado del presidente Trump en distintas iniciativas y ese se supone un hombre cercano a él. Claro, pero bueno, tampoco se pueden los senadores republicanos todos se pueden tirar abajo del ómnibus por el presidente cuando el presidente está tomando una decisión que está claramente reñida con los mismos principios de la democracia y la república. Básicamente, para que la gente entienda por qué esta resolución ha sido propiciada por los demócratas en la Cámara de Representantes, es básicamente porque el presidente, diciendo que no necesitaba hacerlo, pero lo hizo igual, declaró una emergencia nacional, aduciendo que en la frontera de Estados Unidos con México hay una crisis y que para eso hay que declarar una emergencia, y se valió de esa emergencia para mover fondos de un lugar a otro, de una cuenta a otra, que el Congreso no había aprobado y que el Congreso, después de haber debatido varias veces, dijo que no iban a poner la cantidad de dinero que él quería para financiar un muro. Entonces el presidente declara esa emergencia, un artilugio básicamente, que a los ojos de muchas personas ha sido bastante claro que era un artilugio. Pero los republicanos, que se llaman a sí mismos defensores de la República, no podían permitir todos, al menos los que más creo que son conscientes de eso, Lamar Alexander, por ejemplo, Rob Portman, no podían mantenerse callados y seguir adelante con esta situación. Tal es así que hasta la misma noche de ayer trataron de negociar con el presidente una salida para que los republicanos no tuvieran que votar en contra de su propio presidente, de los deseos de su propio presidente. Y también hay que entender que en el Partido Republicano, si bien están todos bajo las mismas insignias de GOP o Partido Republicano, no todos piensan igual. Hay muchos que apoyan al presidente porque es el presidente del partido y hay una cierta verticalidad política, pero también hay grandes diferencias en quién es Donald Trump y lo que abraza a Donald Trump. Sin ir más lejos, por ejemplo, el tema de las sanciones o el tema del proteccionismo, son cosas que para los Estados Unidos y sobre todo para el Partido Republicano no es algo común ni algo que ellos tienen como una bandera. Así que creo que hay que entender un poquito el contexto político en el que se da esta situación. Y de vuelta, para el presidente esto es música para los oídos de él. Hoy día, cuando salió a tuitear y decir que iba a vetar esta norma, ¿qué es lo que hace eso? Lo posiciona como un guerrero que está siendo desafiado por aquellos que quieren abrir las fronteras y por una mujer como Nancy Pelosi, que es poderosa y que es odiada por la mayoría de los republicanos. Es decir, es gasolina para el motor del presidente y sobre todo para ese, para el motor electoral. Exactamente, para un presidente que está continuamente, desde que asumió, que se esperaba que pase a ser más presidente y no tanto un candidato, sigue siendo un candidato, sigue haciendo mitines de campaña, y esto es, para un presidente populista sobre todo, esto es un acto de campaña continuo y es un acto de demostración de que él es el gran caballero. Yo siempre digo esto, Donald Trump tiene los mismos manerismos que tenía el duce Mussolini, ahí lo tienen. Bueno, el gran hombre, el cavalieri. Sí, señor. Es toda una comparación. Ahora, Berlusconi. Claro, y quizás eso, digamos, hay una nueva generación que puede identificarlo con mucha más facilidad con Berlusconi, un hombre de medios y con unas particularidades muy específicas, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo termina Trump, ¿no? Y cómo le ha ido a Berlusconi. Todavía hay una historia que se está escribiendo. Ahora, señor Molina, veta la ley el presidente, regresa al Congreso, otra vez a Cámara de Diputados, a Cámara del Senado. ¿Qué va a pasar aquí? ¿O qué puede pasar? En la Cámara de Representantes yo creo que va a ser más difícil llegar al número de votos necesarios para hacer lo que se llama un veto override, o sea, para tratar de cancelar el veto. Y cuando vuelva al Senado,
también de vuelta va a ser difícil que llegue a ese número, que son 67 senadores. Yo creo que esto es una pulseada que va a terminar siendo dirimida en la justicia, donde ya hay juicios, y la Corte Suprema va a tener la última palabra. El presidente piensa que tiene 5 votos en la Corte Suprema. Yo creo que la cosa no está tan clara, sobre todo porque tenemos un presidente de la Corte Suprema como John Roberts, que es un constitucionalista y que trata generalmente en sus acordadas ha estado más a favor de la República que de hacerle guiños a presidentes o al partido que está claramente alineado él con. Bueno, es una noticia en desarrollo, digamos, en el argot periodístico. Habrá que ver ahora, por lo menos en las próximas horas tendremos un presidente pegado a su red favorita, como usted dice, haciendo campaña, haciendo lo que le gusta, porque el presidente necesita una confrontación continua, necesita un motivo cotidiano para hacerse sentir, en ese estilo que es tan particular, pero que finalmente, como usted señala, señor Molina, es el que le da rédito, ¿no? Es polarizar, porque a través de polarizar construye su poder político y mantiene alineada a su base. Para aquellos que vivimos en Estados Unidos y para los que no viven, quiero explicar esto. Hay una cadena de noticias que se llama Fox, y de noticias entre comillas, porque realmente es más una propaganda política de Trump, que está continuamente repitiendo lo que la Casa Blanca les pasa como talking points, o sea, como líneas. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, básicamente aquí en Estados Unidos. Estamos viviendo la realidad de Trump, donde Trump está continuamente en campaña y el sentido común, la república, 240 años de jurisprudencia y de tradición republicana que ha sido creciendo a través de los años, han volado por la ventana, y el presidente trata de imponer, a través de una declaración de emergencia espuria completamente, de imponer sus deseos y hacer política con ellos. Una declaratoria de emergencia que además no ha estado sustentada por las cifras, porque al contrario, las cifras desmienten la emergencia de la que habla el presidente. Y aparte, fíjate una cosa. El presidente declara la emergencia, sale a hablar en una conferencia de prensa, y como el presidente tiene la boca más grande de lo que puede manejar, y el pez siempre por la boca muere, él mismo dice, yo no necesitaba hacer esto, pero lo hice porque no me quieren dar el dinero. Es que lo que tampoco entiende el presidente, o no quiere entender, yo creo que sí lo entiende, pero no quiere entender, es que en Estados Unidos, como por ahí en ninguna parte del mundo, el Congreso, y sobre todo la Cámara de Representantes, es la que empieza y termina con el proceso de formación de un presupuesto para que opere la administración del gobierno federal. No es el presidente. El presidente dice, estos son los lineamientos, mis prioridades, como yo quiero que se invierta el dinero de la gente que paga impuestos. Pero eso no significa que el presidente dicta el presupuesto. El presupuesto lo hace el Congreso. Y si el Congreso, en un debate abierto y calificado y cualificado, dice no vamos a poner dinero para construir un muro, el presidente no puede venir a decir, sí, voy a usar 13.000 millones que ustedes pusieron aquí para costos de financiamiento del área de salud, lo voy a usar en construir un muro. No, eso es ilegal. Y ahí es donde está lo que el mismo presidente dijo. Así es. Hernán Molina, analista político. Muchísimas gracias, señor Molina, por estar en NTN 24. Gracias a ti, un placer. Igualmente. Buena tarde para usted. Son las 5:45 minutos, ya que hablamos de inmigrantes, de migrantes. El drama, precisamente, para los indocumentados en los Estados Unidos no cesa. Janet Vizguerra, la primera mujer que bajo la administración del presidente Trump se ha refugiado en una iglesia para evitar su deportación, podría verse forzada a abandonar el país el día de mañana. Vizguerra, quien no pudo estar presente en una manifestación en Washington en apoyo a su caso, espera que las autoridades le concedan un permiso para permanecer en la Unión Americana. Emiliana Molina, uno de nuestros periodistas en Washington, tiene esa historia. Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, líderes de la comunidad, activistas proinmigrantes y líderes religiosos llegaron hasta las oficinas del Servicio de Migración y Aduanas para entregar una petición firmada por más de 1000 personas pidiéndole a las autoridades que no deporten esta misma semana a Janet Vizquerra. Ella es una activista bastante destacada aquí en Estados Unidos, quien tiene una orden de deportación esta misma semana y quien, recordemos, fue nombrada por la revista Time como una de las personas más influyentes en el 2017. Ella ha estado luchando junto con nosotros, defendiendo todos los derechos humanos aquí en Estados Unidos, y en este momento estoy hablando por ella porque queremos que mañana, que es su día de corte, pues de una vez termine este dolor que ella tiene trayendo durante tanto tiempo. Ella ha vivido aquí en Estados Unidos por más de 20 años. Tiene 4 hijos, tiene nietos también, y estamos pidiendo que de una vez le den un estatus en el que pueda ella estar tranquila y que sus hijos también puedan estar tranquilos. Y estuvimos aquí frente a las oficinas de ICE, donde intentamos entregar una petición formada por más de 2000 personas en apoyo a Janet, pero desafortunadamente no nos permitieron entrar al edificio. De ser deportada, Janet dejaría a sus hijos aquí en Estados Unidos, y recordemos que en 2017 ella fue una de las primeras personas indocumentadas en buscar refugio en una iglesia en Denver, Colorado, para intentar evadir una deportación bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Porque Janet es la cara de las mujeres que son separadas injustamente por las leyes quebrantadas de migración en este país. Desde que yo llegué a este país, me da tristeza de cómo administran a los seres humanos como inmigrantes. No nos miran como seres humanos, y los países, no solo Estados Unidos, sino todos, en vez de sentarse en hablar de lo que es el caos migratorio a nivel mundial, se sientan a mandarse en indirectas y hacernos como publicidad para sus cosas. Tras la petición de varios líderes de la comunidad y organizaciones sin ánimo de lucro, a Janet se le concedió un permiso por 2 años para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, este ya vence este viernes 15 de marzo y es por esto que está nuevamente haciendo la petición a las autoridades de inmigración para no ser deportada y separada de su familia. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y con un tibio pronunciamiento, la Secretaría General de la ONU vuelve a hablar sobre Venezuela. Mientras hay versiones que apuntan a que el régimen de Maduro tiene previsto ordenar el arresto del presidente interino Juan Guaidó, el portavoz de Antonio Guterres instó a los venezolanos a hacer todo lo posible para aliviar las tensiones en el país y buscar una salida dialogada a esta crisis. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. En el pasado, la Organización de Naciones Unidas ha hecho llamados a Venezuela y en particular a su sistema de justicia para que evite ejercer presiones en contra del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, con el objetivo esencial, como lo ha pedido la ONU, de que se mantenga un buen ambiente que derive en una nueva fase de diálogo político en territorio venezolano. Justo ahora, cuando resurge la preocupación por la posibilidad de que el régimen madurista esté tomando pasos concretos para emprender un enjuiciamiento y posterior captura del presidente interino Juan Guaidó, pues el organismo internacional ha reavivado estos llamados de atención y sobre todo ha expresado la siguiente postura a propósito de esta posibilidad. Desde el principio, la posición del secretario general ha sido muy clara. Él urge a todos los actores a hacer todos los esfuerzos para reducir las tensiones. Esta ha sido su posición y sigue siendo la misma. También continúa teniendo contactos con los diferentes actores para reiterar su oferta. Horas antes de la declaración que ustedes acaban de ver, que trascendió en la mañana de hoy en la Secretaría General de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, entregaba declaraciones desde la ciudad de Nueva York y en relación con este mismo caso, el jefe de la diplomacia colombiana aseguró que el gobierno de Iván Duque responsabiliza desde ahora a Nicolás Maduro por la suerte de Juan Guaidó. Hacemos además un nuevo llamado para que se respete la integridad, la seguridad y la libertad de Juan Guaidó, el presidente legítimo de ese país. El Grupo de Lima está muy vigilante acerca de lo que pueda pasar y todos estamos listos a contribuir a las seguridades de Guaidó.
desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de su tranquilidad, desde el punto de vista de la seguridad de su señora y desde el punto de vista de la seguridad de sus familiares. Por ahora, la Organización de Naciones Unidas insiste en que mantiene contactos con todas y cada una de las partes alrededor de las cuales gira la crisis sociopolítica por la cual atraviesa en Venezuela, no solo en contactos con el régimen madurista, sino también con toda la facción de oposición. Y de nuevo, al menos por ahora, la postura de Naciones Unidas es la de llamar la atención de los venezolanos para que se busquen espacios de diálogo político que puedan conjurar la crisis en el país. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y desde Estados Unidos no cesa el intento por ayudar en medio de esta crisis que se vive en Venezuela. El senador demócrata y ex candidato a la vicepresidencia Tim Kaine viajará mañana a la frontera entre Colombia y Venezuela para constatar la situación que enfrentan los migrantes que cruzan la línea fronteriza. Muchos de ellos lo hacen a través de trochas o pasos improvisados ante el cierre de los puentes internacionales ordenado por el régimen de Maduro. Kaine habló con NTN 24 y esto decía en relación a su viaje. Hay algunas preguntas y yo quiero visitar para hablar con oficiales en Colombia y gente en Venezuela también. Entonces voy a visitar Bogotá y hablar con el gobierno ya y nuestra embajada y también oficiales de NGOs sobre la situación en Venezuela, el nivel de optimismo sobre la situación y especialmente qué es la manera mejor a distribuir apoyo humanitario. Entonces voy a visitar y después voy a la frontera a Venezuela a hablar con venezolanos, grupos, la iglesia y otros que están ayudando a ellos para entender qué podemos hacer aquí en los Estados Unidos a ayudar a la gente. Y cuando son las 5:53 hora costa este, 3 proyectos de ley sobre Venezuela fueron aprobados en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Uno de ellos limita la venta de material militar al régimen de Maduro. Este es un informe de Jorge Agobián, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América en Washington. Con apoyo bipartidista, 3 proyectos de ley sobre Venezuela fueron aprobados aquí en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Este, sin embargo, es un primer paso, pues ahora deberán ser dirigidos al Pleno de la Cámara para ser discutidos y sometidos a votación. Ese proceso podría realizarse en unas 2 semanas, de acuerdo a los representantes de ambos partidos que conversaron con La Voz de América. Pero un tercer paso, que de ser aprobado acá en la Cámara de Representantes, deberá pasar a manos del Senado para también su revisión. Los proyectos de ley que se presentan hoy, por una parte, prohíben la venta de armamento y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela, considerando que son usados por las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a los manifestantes. Y por el otro lado, el otorgamiento de ayuda humanitaria al país sudamericano por un monto de $150 millones que serían aportados por el Congreso y que se sumarían a lo que ya ha destinado la administración del presidente Donald Trump. Los legisladores, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, han asegurado que existe consenso bipartidista para apoyar las propuestas legislativas sobre Venezuela. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América. Son las 6:02 de la tarde en Caracas, Venezuela. Y en esta parte del programa yo quiero hablar del efecto que vamos a denominar Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que refiere a la visita a Venezuela del grupo de funcionarios enviados por la alta comisionada Michelle Bachelet. Esto es lo que está sucediendo en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, en la capital del estado Lara. El lugar será visitado, como ya les dijimos, por el grupo enviado por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. El efecto: arreglos express en las instalaciones. Incluso han llegado camiones con dotaciones de insumos.
Este jueves 14 de marzo de 2019, en la parte posterior del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, principal centro asistencial de todo el estado Lara, descargan containers con insumos e implementos de limpieza y, como lo ha reportado el Colegio de Médicos del estado Lara, realizan una dotación express ante una posible visita de una comisión de la Organización de Naciones Unidas. Esto es el jueves 14 de marzo. ¿Qué pretenden? ¿Maquillar la situación? ¿Tapar la realidad? Fíjense, este es el Hospital Central de Barquisimeto, un lugar donde hasta hace apenas unos días los familiares de los internos tenían que llevar baldes de agua a los diferentes pisos para realizar procedimientos. Un lugar donde médicos y enfermeras han protestado porque no tienen insumos para atender a sus pacientes. Un lugar en el que, según las denuncias que inundan las redes sociales, no hay forma de trabajar ni de salvar una vida. Nos acompaña a esta hora el doctor Guillermo Yaque, presidente de Urología, doctor Sergio Villegas, presidente de Urología, doctora María Fernanda García, residente Gastroenterología, y Lady Mar Pereira, residente de Cirugía General del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Son un grupo de residentes que están con nosotros el día de hoy. Quiero, aparte de agradecerles el estar en este momento en NTN 24, referirme a las imágenes que hemos visto, que nos muestran un trabajo intenso, por decirlo de alguna manera, de refacción del hospital. ¿Qué está ocurriendo? ¿Tiene que ver la visita de la Comisión de la ONU? Sí, ciertamente desde el día de ayer en horas de la noche se han venido haciendo arreglos, mantenimiento a áreas críticas que antes no la estaban, pintando, restaurando sitios, acomodando los techos de los cielos rasos específicamente, surtiendo el hospital con insumos que antes no los teníamos, que de hace aproximadamente 3-4 años tendríamos que habérselos pedido a los pacientes que lo compraran de su bolsillo. Y ahorita no, ahorita han llegado bastante insumos, catéteres de todos los calibres, tienes hielco de todos los calibres. No sé ahorita la situación de quirófano porque no he bajado el día de hoy, pero me imagino que deben haber todos los tipos de insumos, guantes de todas las tallas. Aparte de eso, han iluminado los pasillos que antes no estaban iluminados. Exactamente, las colchonetas, por así decirlo, de las camas de emergencia y de otros servicios han aparecido y son nuevas, donde antes no se habían visto. Ahora, ¿alguna explicación por parte de las autoridades del hospital o simplemente ustedes están viendo lo que está ocurriendo sin que nadie diga nada? No se han manifestado con nosotros o a darnos explicaciones del porqué del mantenimiento. Lo que sí se sabe es que se publicó la agenda de la ONU y nuestro hospital será sede de una visita el día domingo. ¿Ustedes, los médicos residentes, van a estar el fin de semana en esta visita? ¿Van a poder o por lo menos van a intentar conversar con estos funcionarios? Sí, yo soy residente de cuarto año y jefe del residente del servicio de cirugía general. Y estaré de guardia el día sábado 16 y pues me quedaré el día de la posguardia el domingo para constatar la visita. Ahora, doctores, cuéntenos cuál es la situación real del Hospital Central Antonio María Pineda, es decir, cuál es la cotidianidad en la que ustedes viven. Bueno, de todos los días, desde hace aproximadamente 6 meses, se ve dentro de lo más cotidiano, lo más usual que debería existir acá en el hospital, por ejemplo, que son los antibióticos. Tenemos ya aproximadamente 6 meses con solamente 3-4 tipos de antibióticos para cubrir todas las bacterias, todas las infecciones a las cuales nos enfrentamos especialmente en el área quirúrgica, viéndonos muy limitados porque solamente podemos usar 2-3 opciones de las que tenemos, que no es suficiente. Adicionalmente, hay registros de que hay distintas bacterias que han generado resistencia, por ejemplo, a esos antibióticos, y no tenemos cómo enfrentarnos a ellos. Aparte de eso, la falta prácticamente total de insumos tan básicos como son guantes, catéteres endovenosos para poder pasarle tratamientos a los pacientes. Solamente nos ofrecen
uno o dos números desde hace unos meses, inclusive pudiera atreverme a decir que años. No hay ni siquiera soluciones para hidratar a los pacientes. Los pacientes deben hacerse todos los laboratorios fuera del hospital porque no contamos con ningún tipo de laboratorio. Entonces son pacientes que llegan adoloridos sin poder ofrecerles ni siquiera un calmante porque no lo hay, y de paso tienen que gastar todo su dinero haciéndose laboratorios y comprando los tratamientos porque aquí no los hay. ¿Cómo hacen ustedes, muchachos, para permanecer en el hospital? Para darle la cara a los pacientes, para acompañar a esa gente que está tan necesitada, pero que le acompañan en medio de la nada. Mira, yo creo que primero, antes que todo, explicarle la realidad que vivimos. Yo creo que la mayoría no escapa de esa realidad, ni siquiera nosotros escapamos de esa realidad. Lo segundo, por así decirlo, ponernos un poquito en el lado del paciente y explicar lo que nosotros también entendemos la situación en que ellos se encuentran. Y bueno, tratar de buscar todas las maniobras habidas y por haber de tratar de solventar esa situación. Por lo menos nosotros en la rama quirúrgica, de vez en cuando agarramos un poquito de otras instituciones que nos han donado, ya sea compresas, guantes y todo eso para los pacientes que de verdad no tienen absolutamente ningún tipo de recurso económico, cómo adquirir ese insumo para poderse operar, y de esa manera tratamos como que de ayudar y de poner nuestro granito de arena para que siga para que siga en servicio el hospital. ¿No les preocupa que tomen represalias por esta conversación o por las denuncias que están haciendo el día de hoy a través de NTN 24, que una vez más agradezco que estén aquí con nosotros hablando de lo que está pasando allí, en ese hospital, en Barquisimeto, que es la capital del estado Lara? Totalmente. Bueno, por supuesto, claro que nos preocupa porque sabemos todos la situación política, social, económica en la que está nuestro país. Sin embargo, ya es demasiada la indignación que nosotros tenemos como médicos, como personas que vivimos en este país, que vivimos lo mismo que viven nuestros pacientes, porque tenemos un sueldo miserable, que hoy por lo menos la quincena fue de 18.000 bolívares, que si nos llega a pasar cualquier cosa a nosotros, a nuestros padres, a nuestra familia, tenemos que venir aquí al hospital y ni siquiera tenemos para hacer 2 hematologías o para comprar un antibiótico o para hacer algo. Estamos indignados, cansados de ver a nuestros pacientes sufrir cuando les pedimos una tomografía, una resonancia, porque son laboratorios y diagnósticos de imágenes que no están disponibles en el hospital, que tienen que ser pagados de manera privada y que sus costos son más de 300.000 bolívares soberanos. Costos exorbitantes y que son para la vida de ellos. Estamos indignados de que siempre nos digan lo mismo, de que no hay, y que cuando va a venir una comisión internacional, ahorita repentinamente sí hay. Vemos que todo está politizado y a lo mejor tomen represalia contra nosotros, pero de verdad ya estamos cansados, como médicos, como personas y como seres humanos que estamos en este problema. Nosotros los que trabajamos en el sector de salud somos un tanto apolíticos, no tenemos que ver con colores políticos ni con tendencias políticas, simplemente velamos por la salud de los pacientes. Y como dice mi compañera, el miedo que más nos da es que llegue un familiar de nosotros a este hospital sin insumos o a cualquier hospital o a cualquier institución de salud en Venezuela actualmente y no se encuentren los insumos y lastimosamente pase lo peor. Por eso emitimos como nuestro llamado de alerta a todas las unidades internacionales, a todas las ONG, que sepan la realidad donde estamos nosotros trabajando. Eso no es para desconocimiento de nadie, y que bueno, que estén pendientes y estén alertas de todo el convenio o de todo lo que quieren tratar de hacer creer que no está pasando. Yo quiero explicarle a nuestra teleaudiencia que 18.000 bolívares soberanos, que es lo que ellos están cobrando, según ha explicado la doctora, como salario, oigan bien, no alcanza ni para comprar un kilo de queso que está en 40.000 bolívares, o un kilo de jamón que cuesta 45.000 bolívares soberanos. 18.000 bolívares soberanos es lo que están gastando, es lo que están cobrando estos médicos residentes que están allí en pantalla. No pueden comprar, oigan bien, ni un kilo de queso. Yo quiero tomarme un segundo para hacer un reconocimiento. Lo hice el lunes, el domingo pasado fue el Día del Médico, a los médicos venezolanos, a los especialistas o a los residentes, y reconocer el esfuerzo, el compromiso, la dedicación de cada uno a diario con esos
pacientes que llegan buscando solución y que muchas veces ellos mismos, los médicos, no tienen cómo solucionar. Y sin embargo, acuden a diario a cada hospital. Yo creo que en este momento eso es un acto de heroísmo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos lo que está ocurriendo allí, en este hospital, y por favor, si algo pasa con ustedes, háganoslo saber. Buena tarde y gracias de nuevo. Así será. Este mismo intento de esconder la realidad ocurre en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, que está ubicada en Valencia, que es la capital del estado Carabobo, un estado más al centro del país. Este hospital fue remodelado, además de haber sido surtido con equipos médicos, para que esos enviados especiales no puedan ver la realidad que se vive a diario producto de esta crisis humanitaria. Sin embargo, este video que circula en redes sociales muestra a los mismos pacientes gritando por las ventanas que no hay agua ni tampoco hay insumos. ¡Guante, gasa! ¡No hay! A todos los pacientes, los que están aquí haciendo esta denuncia el día de hoy. Nuestros pacientes que están sufriendo día a día por la falta de insumos. Y uno se pregunta, ¿qué van a hacer con los pacientes, no? Cuando llegue la comisión de la ONU, ¿van a cerrarles la boca con adhesivo? ¿O los van a encerrar a todos en el sótano o en un cuarto para que no hablen y no griten que no hay agua, que no hay insumos, que no hay comida? El Foro Venezolano hoy ofreció una rueda de prensa. La misión de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, que se encuentra en Caracas, hace 2 días, visitó también las cárceles que también han estado maquilladas por el régimen de Maduro. El Foro Venezolano asegura que los funcionarios del organismo internacional de igual manera van a conocer la verdad, ya que tienen en sus manos los casos de violación que se han producido. Oliver Fernández nos envía este reporte desde Caracas. Representantes del Foro Penal consideran totalmente revelador que Nicolás Maduro no permita a los expertos en derechos humanos de la ONU hablar con los presos políticos. Son expertos con conocimiento de estas situaciones y no son tontos. Sí, eso se lo digo al gobierno, a los militares, a los policías. Estos no son tontos. Cuando usted no le permite ver el preso, lo que ellos van a notar, no me dejaron ver el preso. Eso lo que hace es ratificar que este es un gobierno represor, que este es un gobierno que tiene a los presos excluidos, que los tiene aislados, que no quieren que se sepa la verdad. Pero esto no es responsabilidad de la Comisión de la ONU. Ellos van intentando hacer eso y me consta. Y el hecho de que no les están dejando hacer es por sí mismo muy revelador. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Ocultar la realidad de lo que ocurre en las cárceles solo indica más represión y persecución. Porque la represión es un beneficio para mantener el control político del régimen. El gran capital que tiene este gobierno es la represión. Los rehenes. Y los rehenes que tiene además como presos políticos. Y por eso se explica cómo ha aumentado en más de 300% el número de presos políticos desde enero hasta ahora. Porque hay una relación directa entre baja de popularidad, aumento de protestas y aumento de presos políticos. Según el Foro Penal, a los presos políticos los mantienen aislados de la misión de la ONU. Sin embargo, durante la visita a Ramo Verde, algunos se atrevieron a gritar para que se conociera la verdad. El tema es que cuando ellos les permiten ir allá, los escoltan. Incluso los escoltan unos supuestos generales. Y en Ramo Verde, donde hay la mayor cantidad de presos políticos, además torturados, que fueron víctimas de tortura, los fueron paseando por Ramo Verde y solo tuvieron la oportunidad, no porque los llevaron a donde estaban los presos, sino a través de las rejas, unos presos les gritaban y se atrevieron a gritarle lo que les ocurría. La ONG Foro Penal también ofreció un balance sobre las detenciones que se registraron durante la falla eléctrica que dejó sin luz a todo el país. El número de arrestos solo por el producto del apagón y por protestas relacionadas con eso son 124, y el número de arrestos por saqueos, que es distinto a protestas, es más de 200. En total, entonces, son más de 300 detenidos en el contexto
del apagón. Para los defensores de derechos humanos, el cese de la persecución y la tortura pasa por la liberación de todos los presos de conciencia. Según el Foro Penal venezolano, 911 personas se encuentran tras las rejas solo por disentir de la llamada Revolución Bolivariana. Y esta lista ya la tienen los expertos de la ONU que se encuentran en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y aunque el régimen se empeñe en disfrazar la cruda y triste realidad, lo que resuena es el grito de los venezolanos para pedir a Nicolás Maduro que permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Hoy, trabajadores del sector salud se concentraron bajo la consigna Protesta por la vida. Insisten en que se necesita con urgencia insumos para atender a miles de enfermos que esperan salvar sus vidas. El informe es de Luis Laya, en la capital venezolana. Imagínate tú cómo me siento yo, que mi hijo está en espera de un trasplante de médula ósea. Si mi hijo no se le hace el trasplante, mi hijo se va a morir. Ella es Zuleima, es madre de un niño que cada 21 días debe realizarse un tratamiento que lo mantenga con vida mientras espera un trasplante. La crisis hospitalaria impide que lo atiendan como debe ser. Caótica. Bueno, porque le digo, tenemos muchas dificultades en que, bueno, le estoy diciendo, por lo menos el servicio de hematología, las transfusiones, las plaquetas, no hay plaquetas, no hay reactivo, ¿qué más? No hay para hacer ni siquiera una química. Esta joven debe conseguir los medicamentos para cada oportunidad que su hijo necesita acudir al hospital. No los provee el Estado, pues no hay capacidad. Están suspendidas las actividades con genética, porque no hay reactivo para eso. Aparte de eso, toman quimioterapias, algunas quimioterapias no se encuentran aquí en el país, por lo menos el caso de mi hijo, toma un medicamento que se llama Jade, que tiene aproximadamente 6 meses que no se consigue ese medicamento. Para mi hijo es vital. Los propios doctores de este hospital, que alguna vez fue referencia en el país y el continente, señalan que la escasez les impide salvar vidas. No hay absolutamente nada. Mira, las deficiencias son muchas. El suministro irregular, inoportuno, insuficiente y a veces una calidad cuestionable es lo que ha caracterizado este aspecto en nuestros hospitales. Aseguran que muchos de los servicios están en el suelo. La situación es tan grave que parece un hospital salido de un país en guerra y no la capital de Venezuela. Tiene 4 años sin servicio de rayos X, un servicio de laboratorio que funciona de forma irregular. ¿Qué más falla si no se puede prestar los servicios básicos y elementales, pues? Denuncian que el régimen de Nicolás Maduro trata de engañar a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, que está en el país, mostrándole hospitales maquillados y no la realidad. No los hospitales que están siendo maquillados para que vean una realidad que no existe. Yo invito a la Comisión de la ONU, reúnase con los trabajadores. Cada vez que denuncian sufren arremetidas de las autoridades, son perseguidos, incluso han llegado a prohibir que los familiares de los pacientes salgan del hospital. Este está rodeado de cuerpos de seguridad que intentan impedir la protesta. También, como retaliación, según los familiares, han impedido las donaciones. A veces no nos dejan entrar, por lo menos vienen las fundaciones a ayudarnos, a traer las cosas a los niños y no los dejan, los sacan. El día jueves yo estuve aquí con mi hijo y sacaron a 2 fundaciones. ¿Se sienten ustedes perseguidos? Mira, es una sensación extraña. Hay requisición de todos nuestros artículos personales, nuestros bolsos. Hay mucho hermetismo, vemos mucha seguridad, vemos mucha gente armada, cosa que no entendemos, porque este es un hospital. A pesar de esto, no tienen miedo. Los trabajadores pretenden seguir manifestando. Porque cada vez que salimos a protestar, amenazas de que nos van a meter presos, de que nos van a destituir. Hay que tenerle miedo. Miedo es saber morir pacientes. Los médicos y trabajadores de la salud han denunciado la fuerte persecución que ha iniciado desde las autoridades de los hospitales en su contra por denunciar la grave crisis. Indican que la fuerte presencia policial, así como incluso de colectivos, ha impedido sus labores. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro y a Oliver y a nuestros corresponsales en Venezuela que a diario salen a trabajar para que estén informados los venezolanos fuera y dentro de Venezuela y la comunidad internacional. En esta parte del programa quiero saludar a Francisco Valencia, él es director de la ONG de Salud Codevida. Francisco, buena tarde, gracias por acompañarnos.
Gracias, Idania, por el contacto y estar pendiente. Siempre, siempre pendiente, siempre atenta a todo este tema que tiene que ver además con la salud. Yo quiero comenzar, tengo varios temas para que hablemos, Francisco, pero me llama la atención este efecto Bachelet, pues para ponerlo más corto, donde por los enviados que ha mandado la alta comisionada, pareciera que estamos jugando a la casita nueva. Todo hay que pintarlo, hay que llevar los insumos para que cuando la visita llegue todo lo encuentre ordenado. Es absurdo porque además es intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? Mira, Dania, yo conozco a varios expertos que vinieron en la misión que ha enviado Bachelet. Son gente seria, gente que, por cierto, hemos enviado documentos desde hace 3 años, 4 años atrás, saben la realidad que vive el país. Yo, a mi punto de vista, lo que veo, Idania, es que el informe que van a entregar a Michelle Bachelet es un informe que no están dadas las condiciones para que venga ella a Venezuela. ¿Por qué no están dadas? Porque el gobierno no está permitiendo la libre circulación de estos técnicos, de entrevistarse con realmente los afectados de la emergencia humanitaria o los presos políticos. Entonces yo creo que más bien este maquillaje, que por cierto tú puedes pintar los hospitales, puedes poner bombillos nuevos, pero la voz que se escucha en la calle, el desespero, los gritos, dicen mucho más que un bombillo y que una pintura en los pasillos de los hospitales. Hoy ha sido en cada visita el gesto de desespero de las personas, de las madres de los niños que quieren tratamiento, de la gente que está sufriendo. Ellos saben, se han entregado un informe de la violación del derecho a la salud en Venezuela, en este caso que llevamos nosotros, sabe lo que está ocurriendo con las personas con insuficiencia renal, con las personas con VIH, las personas con cáncer. Pero sin embargo es un mandato que se aprobó el año pasado, donde estuvimos nosotros en Ginebra para que se aprobara esta resolución y haya una experticia en Venezuela. Mi conclusión es que no van a haber las condiciones. Yo creo que eso es lo que va a salir de esta visita y sería una derrota enorme para el gobierno, porque en esas conclusiones diría que no están dadas las condiciones, porque no se permite el libre tránsito, el libre de entrevista a quienes ellos deben entrevistar. Y obviamente eso va a salir así. Yo estoy seguro de eso. Y Dania, te lo digo, conozco a un par de técnicos que han venido para acá, hemos tenido muchos contactos y son gente seria, técnicos, especialistas, que ya saben y conocen el tema de Venezuela. Sí, eso tengo entendido, Francisco. También me lo ha dicho Alfredo Romero del Foro Penal y de otras ONG, que hay gente seria en esta comisión y gente que sabe exactamente la realidad de Venezuela y que no se deja además manipular. Pero la pregunta entonces es, ¿a qué juega el gobierno con esta pinturita y con este arreglo de la casita? Es decir, ¿a quién van a engañar? No engañan a los pacientes que se asoman a las ventanas y gritan lo que está pasando en el interior. No engañan a quienes han ido a manifestar afuera y tampoco engañan a los miembros de esta comisión. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Bueno, Idania, estamos ante un gobierno ilegítimo contra la pared que cualquier acción que toma ya ni piensa lo que está haciendo, hace actos desesperados como el que está haciendo ahorita. Pretendía a lo mejor que los pacientes no salieran por el balcón y gritaran en la situación que están viviendo o que la gente iba a tener miedo, pero es tanto el sufrimiento, es tanto el daño que ha hecho este gobierno y tantas muertes y tantos familiares afectados, que la gente no tiene miedo, y es por eso que ha salido y ha demostrado y ha gritado y le ha dicho con desespero a estos expertos que no hay medicina, que se están muriendo, que no hay agua en los hospitales, que la situación es devastadora. Entonces yo creo que le ha salido muy mal, no ha sido lo que ellos esperaban, y estoy seguro que es así, de entrar a los hospitales, de ver, de dejarlos que ellos mismos escojan con quién reunirse, con quién trabajar. Ya ellos en los próximos días tienen contactos con nosotros, reuniones privadas, más calmadas, donde llevaremos pruebas estadísticas de fallecimientos por falta de medicamentos, donde llevaremos videos, testimonios, todo eso se lo van a llevar, Idania, y ellos no se van a ir sin que tengan estos contactos como con Codevida, con organizaciones que trabajamos al derecho de la salud en Venezuela. Entonces, bueno, entiendo y aplaudo cómo ha reaccionado el pueblo de Venezuela para que
se escuche el desespero que están viviendo las personas. Claro. ¿A qué juega? Juega Idania a lo que siempre ha jugado. Primero, a negar una situación devastadora en un país que está acabado, que no hay comida, que no hay alimentos, que no hay medicina, que la gente está sufriendo, que el apagón ha causado muertes por la situación de los hospitales, eso lo saben ellos. Entonces, te quiero interrumpir aquí, Francisco. Acabas de tocar un tema al que quería referirme también contigo, y es a las muertes que se han ocasionado con el apagón. Esto tiene muchas aristas. Yo misma publicaba un tuit haciendo referencia a una información que daba el Servicio de Información Pública en Venezuela, que además refería a un periodista con unas cifras en el Zulia. Pero ese no me quiero centrar en eso. Unidades Urbina me decía en días pasados, nunca vamos a saber cuántas vidas hemos perdido hasta que pasen varias semanas, es decir, en el apagón. Porque no hay comunicación con todos los hospitales de Venezuela y todos sabemos que la data de salud pública en Venezuela está secuestrada por el gobierno. Pero en el caso de los enfermos renales, por ejemplo, vi un video tuyo, me afectó muchísimo, donde decías que más o menos 20 pacientes, creo recordar, habían muerto por efecto del apagón. Mi sobrino es médico y me llamó un día muy afectado y me dijo, se están muriendo los pacientes que llegan a dializarse porque no hay con qué dializarlos. ¿Qué pasó con esto? Y Dania, estoy de acuerdo con Unidades Urbina, el doctor. Esta cifra de 20 fallecidos, bueno, nosotros con nuestra red nacional de Codevida empezamos a visitar centro por centro de diálisis para constatar la situación de cada una de las unidades de diálisis. Cuando existía una denuncia de un fallecimiento lo comprobamos con el familiar, tomábamos los datos y que tuviera que ver con el apagón. Claro que tiene que ver con el apagón, Idania. Tuvimos y todavía hay sectores donde todavía no hay luz y donde las unidades de diálisis, su principal funcionamiento es luz y agua. Y la situación de agua se suma a esta situación de gravedad. Mira, ayer, Idania, teníamos un niño de 13 años, en el estado Mérida, que desde el día miércoles pasado no se estaba dializando porque las unidades de diálisis del estado Mérida estaban cerradas. Ninguna tenía planta para poder operar. La situación de ese niño era alarmante. Gracias a Dios pudimos movilizarnos para que lo trasladaran de emergencia a un centro que lo pudo recibir y dializar. Pero ¿cuándo se vuelve a dializar ese niño? No sabemos. Y estoy de acuerdo. Mira, en el estado Falcón no hemos tenido comunicación. No sabemos si hay fallecidos en las unidades de diálisis allá. En el estado Zulia, en ciertas unidades de diálisis, todavía el acceso a la comunicación ha sido muy difícil. Ahora, lo que sí hemos registrado son 20 personas que fallecieron. Hoy nos contactó otro familiar que en el domingo Luciana en Caracas falleció este pasado fin de semana, otra persona por la situación de luz en el estado. Para darte unas estadísticas rápido, Idania, en el año 2016, Codevía, junto con sus fuentes, manejaba una cifra de 15.000 personas con insuficiencia renal en Venezuela. Hoy en día estamos hablando, Idania, el último censo, 10.000 personas. Quiere decir que 5.000 personas han fallecido por la ausencia de insumos, catéteres, por la falta de luz, agua en las unidades de diálisis. 5.000 personas han perdido la lucha. Y aparte tú le tienes que sumar cuando están suspendidos los programas de trasplante en Venezuela hace año y medio atrás, la situación de los niños del JM Los Ríos, la única unidad de diálisis que puede dializar a niños con 10 kilos, menos de 10 kilos, que la situación, bueno, tú sabes, hay medidas cautelares y siguen muriendo niños a pesar de esta situación. En fin, todo eso, Idania, para concatenarlo con la visita de estos técnicos, ellos lo tienen en la mano, ellos saben, ellos han hecho comunicados en privado que después publican en su página al gobierno nacional. Por eso que este intento de maquillaje no les va a servir para nada. Estos son técnicos que son expertos en esta situación, que no los escogieron al dedo, que no conocen el tema de la situación de Venezuela, lo conocen muy bien y en los próximos días que no ha culminado la visita ya habrán reuniones más privadas donde cada ONG va a entregar y exponer ante ellos la situación real que se está viviendo. Francisco, es una cifra terrible, pero yo me quiero quedar con ella y quiero cerrar con esto, ¿no? La estadística de Codevida. En el año 2016 había 15.000 personas, 15.000
personas con deficiencia renal en Venezuela. A esta fecha solo hay 10.000, es decir, en 2 años y 2 meses han muerto 5.000 personas en Venezuela porque no han podido dializarse, por falta de luz, por falta de agua, por falta de medicamentos, porque no funcionan las máquinas, porque el hospital no está dotado, porque no hay infraestructura, porque no son suficientes, y así podemos seguir. Eso es una cifra trágica, eso es un drama, eso es algo que no puede entenderse, que un gobierno que dice llamarse gobierno cruce los brazos con indolencia, con indiferencia, viendo cómo sus ciudadanos mueren. Yo te pregunto, ¿hay o no hay una política de exterminio en Venezuela? Definitivamente, yo lo he dicho siempre, y Dania, hay una política de exterminio total, deliberada, porque eso hay que decirlo, es una política deliberada que está ejecutando este gobierno usurpador que no les importa la vida a los venezolanos. Ellos tienen y van a hacer todo lo necesario para acabar con todas las personas con condiciones de salud crónica para quitarse ese peso de encima. Eso es lo que es, simplemente. Nunca ningún gobierno en el mundo ha ejecutado tantas personas como se están ejecutando en Venezuela en este momento. Esto es un gobierno, Dania, para cerrar, es igual de criminal que un asesino en serie. Wow. Cerremos con esa frase, es un gobierno tan criminal como cualquier asesino en serie. Francisco Valencia, director de la ONG Codevida. Gracias, Francisco. Buena tarde para ti. Gracias. Antes de cerrar esta parte del programa, me quiero referir al sistemático acoso del régimen venezolano contra medios independientes. Diosdado Cabello, número 2 del madurismo, ha cargado contra el trabajo periodístico de NTN 24 y de sus corresponsales. El día de ayer acusó a uno de nuestros periodistas en Caracas de ser un agente de los Estados Unidos, comprometiendo de esta manera su seguridad. El régimen venezolano mantiene su acoso contra los medios de comunicación independientes. Ahora vuelve a poner su mira sobre el trabajo periodístico de NTN 24, Noticias RCN y su equipo humano. Durante el programa El Mazo Dando, Diosdado Cabello expuso ante su audiencia oficialista a uno de nuestros corresponsales en Venezuela, Luis Gonzalo Pérez. El Twitter que retuitea, no sé si el término es adecuado, ¿no? Marco Rubio, Pompeo, como que fuese el descubrimiento, es de un periodista de NTN 24. ¿Ah? Es el mismo periodista que salió diciendo que el pueblo de San Agustín estaba agarrando agua sucia del Guaire. El número 2 del madurismo lo señala de ser, según él, parte de un plan orquestado por Estados Unidos. Es el mismo periodista. ¿Cómo se llamará esa estrella? ¿Cómo se llama esa estrella, Hernán? Es de NTN 24. El mismo que estaba en Táchira y que hizo la versión. Fíjense cuando son agentes. El tipo está puesto ahí por Estados Unidos, más allá que tenga una cosa que diga NTN 24. ¿Cómo se llama? Luis González. Saludos, Luis. Saludos. La acusación del régimen nace de esta pieza en la que Luis entrevista a un funcionario oficialista. Desde que ustedes han saboteado, ustedes que son de oposición, han saboteado al gobierno. No, tú eres opositor. Tú eres opositor. ¿Desde cuándo no tiene el agua? ¿Quién es tu presidente? ¿Quién es tu presidente? Yo no tengo presidente actualmente. Nicolás Maduro Moro, dígalo pues. ¿Desde cuándo no tienes agua? ¿Tú eres venezolano? ¿Eres venezolano? Sí, soy venezolano. ¿Quién es tu presidente? No tengo presidente ahorita. Verga. ¿Desde cuándo no tienes agua? Nicolás Maduro. Cabello también citó un mensaje en la red social Twitter del periodista Carlos Arturo Albino, quien se refirió a la negativa de las autoridades colombianas de dejar entrar al país a personas cercanas a Nicolás Maduro. Carlos Arturo Albino, urgente. Migración, Colombia inadmite a familiares de Nicolás Maduro que pretendían ingresar a Colombia huyendo de crisis energética en Venezuela. Mentira. O sea, si alguien tiene apellido Maduro, ya es sobrino, primo, hermano de Nicolás, y en Colombia, que esto lo que incita es al odio,
Y también esta arremetida del madurismo fue contra la directora de contenidos de NTN 24, Idania Chirinos, quien citó en su cuenta de Twitter cifras aportadas por el periodista Gustavo Ocando sobre fallecimientos en hospitales producto del apagón en Venezuela. Yo siempre creí que esta era una periodista seria. Idania Chirinos. Siempre creí y admito que estoy equivocado. Venezuela todavía está en Colombia y le pagan allá en Colombia en dólares. Me imagino que pasa por la embajada americana. La preocupación radica en que comunicadores independientes que pasan al paredón de Diosdado suelen ser objeto de persecuciones, amenazas a sus vidas y detenciones, sobre todo quienes trabajan en las calles de Venezuela. Hay que recordar el caso de Luis Carlos Díaz, quien fue detenido por más de 24 horas y señalado por la justicia madurista de presuntamente incitar al odio. 6:38 minutos en Caracas, Venezuela. Hay un dicho coloquial que dice: a palabras necias, oídos sordos. Nos preocupa, sí, la seguridad y la integridad física de nuestro periodista en Venezuela, Luis Gonzalo. Lo hemos dicho reiterativamente en distintas oportunidades. Preocupados, ocupados de que esté rodeado por sus compañeros, pero cualquier cosa que pase con Luis Gonzalo simplemente es responsabilidad de las autoridades en Venezuela. Tijuana, ciudad en el norte de México, fue la más violenta del mundo en 2018, seguida de la también mexicana Acapulco y de Caracas, la capital en Venezuela. Según un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, la ONG que presentó el resultado de su investigación, tomando en cuenta 50 ciudades de más de 300,000 habitantes. Con los registros, México desplazó a Brasil como el país con el mayor número de ciudades peligrosas. En el deshonroso top 10, la mitad son urbes mexicanas, 3 están en Venezuela y 2 en el Brasil. Saludamos a esta hora a José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Señor Ortega, bienvenido, buena tarde. Gracias por la invitación a NTN 24. ¿Qué hace a Tijuana la ciudad más violenta del mundo? Nosotros, para hacer este ranking, que lo hacemos desde hace 10 años, ¿sí?, de manera ininterrumpida, lo que medimos son homicidios dolosos, homicidios intencionales, en ciudades de 300,000 o más habitantes, en países que no estén en guerra, y que la información la podamos obtener a través de Internet, tanto del número de sus homicidios como de la población, para medir por cada 100,000 habitantes los homicidios. Esto, como es la metodología que venimos usando y que se encuentra en nuestra página de internet www.seguridadjusticiaypaz.org.mx. 15 ciudades mexicanas están en este listado. ¿Qué hace que México enarbole esta deshonrosa bandera? Que ha dejado crecer la violencia, especialmente homicida, y que viene desarrollando las milicias privadas de los grupos criminales. Y la política pública que efectuaron nuestros gobernantes no es la adecuada. La política pública adecuada es abatir la impunidad, es combatir todos los delitos violentos, es enfrentar a esas milicias privadas de los grupos criminales. Y eso hasta ese momento no lo hicieron nuestros gobernantes y no lo están haciendo ahora el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. 42 ciudades de las 50 publicadas están en América Latina. ¿Qué papel juega la impunidad en esta clasificación? Pues es una lectura muy fuerte para América Latina, porque concentra el mayor número de violencia en el mundo en estas 42 ciudades. Y evidentemente que parte del problema son los grupos de narcotráfico,
que pelean las plazas, que asesinan y que evidentemente están tratando de utilizar la fuerza pública para tener mayor poder. Ellos han visto que su fuerza está no en la venta de drogas, sino en el ejercer la violencia sobre otros grupos criminales. Ahí es donde está el poder. El papel que ha desempeñado el presidente López Obrador en este inicio de su gobierno en materia de seguridad. Este ranking está, es decir, incluye a AMLO, incluye la gestión del expresidente Peña Nieto. Es todo el año de 2018 y el presidente Peña Nieto terminó y entregó el 1 de diciembre de 2018. Es decir, 11 meses corresponden a la política pública de Peña Nieto y solamente un mes corresponde a la política del presidente López Obrador. Quiero agradecer a José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad de haber participado en este programa de NTN 24. Muy buena tarde para usted. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también en nuestras cuentas de Instagram. Les dejo en pantalla la dirección de nuestras cuentas en Instagram, donde también podemos encontrarnos. Gracias por habernos acompañado. Mañana les espero a la misma hora para analizar, debatir, compartir la agenda informativa del día. Me despido y les dejo con las imágenes que nos llegaron desde Valencia, la capital del estado Carabobo, en Venezuela, donde mientras pintan afuera para la visita de la Comisión de la ONU, la gente grita desde las ventanas las necesidades del hospital. Buena tarde.